En Londres hay reacciones al pronunciamiento del Departamento de Estado que exigió al gobierno venezolano restablecer la señal del canal internacional NTN 24, censurada desde el pasado 12 de febrero en Venezuela. El gobierno estadounidense aseguró que la censura priva a los venezolanos de información independiente y acertada sobre la crisis que vive la nación suramericana. Nuestro corresponsal en Inglaterra, Juan Carlos Bejarano, se encuentra en la sede del organismo internacional Artículo 19 con la encargada de la sección de Venezuela, Ana Melisa Zárraga. Juan Carlos, muy buenas tardes y gracias, y adelante con su invitada. Así es, estamos en la sede de la ONG Artículo 19, precisamente es una respetada ONG internacional que aboga por el respeto a la libertad de expresión, y vamos a hablar con la encargada de la sección de Venezuela, Ana Melisa Zárraga. Ana Melina, bienvenida a NTN 24. Primero que todo, ¿cómo reciben ustedes esta solicitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el sentido de que cese la represión contra NTN 24 y que se le permita restablecer la señal de NTN en Venezuela? Bienvenida. Gracias, Juan. Precisamente en la víspera del Día Mundial por la Libertad de Prensa, el gobierno venezolano debería restablecer la señal de NTN 24 de forma expedita y sin ninguna condiciones, y permitir que tanto los medios que operan en Venezuela como los medios extranjeros que también tienen señal en Venezuela tengan la posibilidad de hacer sus trabajos, de realizar su trabajo, de informar a la población venezolana sin miedo a ser atacados, sin miedo a ser censurados y sin miedo a ser sacados del aire, como fue el caso de NTN 24. Uno ve la página en internet de ustedes y los comunicados y nota que en este momento tal vez la principal campaña precisamente es el respeto a la libertad de expresión en Venezuela por encima de otros países. Hay muchas quejas, les están llegando a ustedes desde Venezuela en cuanto a represión, en cuanto a coartar la libertad de expresión. Precisamente desde que se empezaron a desenvolver todas estas marchas y manifestaciones en Venezuela en el mes de febrero, empezaron a llegar muchísimos más reportes de los que usualmente tenemos sobre restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. Recordemos que el caso de NTN 24 no es un caso aislado, es parte de un plan mucho más amplio para restringir las libertades fundamentales en Venezuela. Lo vemos con los ataques a las decenas de periodistas que cubrían las manifestaciones en Venezuela. El caso de N24, que fue sacado del aire de una forma expedita, en cuestión de horas fue removido de la parrilla de las operadoras de cable en Venezuela. Y no solamente eso, sino que también lo vemos en los diarios que no pueden adquirir papel para poder imprimir sus periódicos. Es decir, es un plan muchísimo más amplio que envía un mensaje muy claro al resto de la gente, que es que las voces disidentes no tienen lugar en Venezuela. Y precisamente ustedes aquí desde Londres, ¿cómo ven el tema de Venezuela, el tema de la libertad de expresión, que es el punto principal de lo que ustedes hacen? ¿Cómo queda Venezuela ante la comunidad internacional con lo que está sucediendo en el tema, por ejemplo, de NTN 24? El caso de Venezuela es realmente preocupante y vemos que no solamente en Venezuela, sino en otras partes de América Latina es bastante preocupante el tema de la libertad de expresión, pero Venezuela particularmente porque han sucedido varios eventos en un periodo de tiempo muy corto, que no solamente busca restringir la libertad de prensa, por ejemplo, atacando a los periodistas que cubren las manifestaciones de descontento de la gente, sino que también hay restricciones a la internet. Hubo restricciones para Twitter, por ejemplo, y para los periódicos. Para los periódicos que en este momento están viendo su actividad mermada en mucho mayor medida que en años anteriores. Es bastante preocupante la situación de Venezuela y nosotros hemos llamado la atención, lo hemos hecho a las Naciones Unidas, lo hemos hecho con el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue. Muchas gracias a Ana Melisa Zárraga de Artículo 19, esta ONG internacional que también tiene un pronunciamiento respecto a esta solicitud del Departamento de Estado, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para que cese la represión contra NTN 24. Eso es todo desde Londres, regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante.